Y el mismo jueves vamos a ver la práctica de hemodinámica. Entonces, para que la preparen, ¿ok? Y luego ya se van a ir a su semana ahí. ¿A dónde van a ir? Aquí se van a quedar todos. A la EMIS. Muy bien. A una cosa de un laboratorio. ¿Quiénes se van a ir de la ciudad? Uno, dos. ¿Qué van a hacer los que van a ir? Yo me voy a Disney. ¿A trabajar? ¿A la semana ahí? Sí, a semana ahí. Porque todos nos escribieron allá, muchachos. Se les dan las Yo ni oportunidades. siquiera sabía de eso. Tienen, bueno, la semana ahí, muchachos, es parte de su calificación final. ¿Sí lo vieron, verdad? Sí. Entonces, por favor, cuando pase la semana ahí, como un mes después, antes de que sea su final, me recuerdan que me hayan pasado las calificaciones de todos, porque luego a veces como que se retrasan en el tiempo o algo, y si no la tengo, yo ya les pongo 0. Entonces, son 5 puntos de la calificación final, no es, o sea, es mucho. Ok, muy bien, vamos a empezar ahora sí. Bueno, les decía, las alteraciones hemodinámicas, lo que vamos a ver es cómo el cuerpo trata o qué pasa, qué cambios vemos en los tejidos cuando se pierde la homeostasis. Usualmente, las condiciones patológicas que pueden destruir o hacer que se pierda el balance hemodinámico van a ser el incremento en la presión hidrostática, cuando hay disminución en el contenido del plasma o la disminución en la presión osmótica y cuando hay alteraciones en el endotelio. Usualmente, para poder, o que haya una afectación aquí en este sistema cardiovascular, puede afectarse cualquiera de los 3 componentes, ya sea el corazón, los vasos o la sangre, que ya sea aumente o disminuya las proteínas que hay ahí para que aumente o disminuya la presión de los vasos. Cualquier alteración que perturbe la función cardiovascular, ya sea cardiovascular renal o hepática, va a aumentar la acumulación de líquido, ya sea en los tejidos o en las cavidades, ¿ok? Cuando se acumula en los tejidos es porque se extravasa directamente de los vasos, y cuando se acumula en las cavidades es porque responde a alguna disminución del flujo también vascular o a congestión vascular que drena directamente a una cavidad. Cuando hay una elevación en la presión hidrostática o una disminución en la presión osmótica, va a incrementar la salida de líquido a través de los vasos. Eso es como una cosa básica de física. Y eso de ahí, ¿qué será? ¿Qué cosa? ¿Un pulmón? La imagen. ¿Y qué tiene el pulmón? Está lleno de líquido. Tiene un derrame. ¿Ok? ¿Este paciente? No, igual un derrame, ¿no? Entonces, cuando está en la cavidad torácica, ¿cómo se llama? Asitis. Torácica. Derrame pleural. Y cuando está en la cavidad abdominal, Asitis. asitis. Si la tasa de movimiento de líquido excede el drenaje linfático, el líquido se va a acumular. Y entonces, cuando hay incremento en la presión hidrostática, pues el líquido sale. Cuando hay disminución en la presión osmótica, el líquido sale. Y cuando este líquido que está saliendo de los vasos no se puede como reabsorber por los linfáticos, entonces vamos a tener salida de líquido, que pues si está en el tejido va a ser edema, o si está en una cavidad directamente, pues va a ser un derrame o asitis. El edema y los derrames van a ser inflamatorios o no inflamatorios. Esto ya lo habíamos visto un poquito cuando vimos inflamación. Y un exudado va a ser el líquido extravascular que va a tener alta concentración de proteínas y contiene detritos celulares. Y esto va a ser secundario a aumento en la permeabilidad vascular. Entonces, esto es lo que les decía. El proceso para que ocurra un exudado es que el vaso se tiene que abrir y se tiene que dilatar. Si hay aumento en la permeabilidad vascular, entonces va a haber una inflamación o una respuesta inflamatoria y va a haber daño tisular porque va a haber salida de células al espacio y entonces se va a conocer como exudado. ¿Ok? Si solamente hay un desbalance en la presión hidrostática y coloidosmótica del plasma, va a haber un incremento en la permeabilidad vascular, no en la dilatación. Y entonces este va a ser un trasudado. Hay bajo contenido de proteínas y no hay material celular. O sea, de preferencia, quiten el material celular de los trasudados. ¿Ok? Si ven células, piensan automáticamente en un exudado.
El edema va a ser, o se va a conocer como el exceso de líquido en el tejido intersticial o en las cavidades serosas, y puede ser de tipo exudado o trasudado, dependiendo de cuál sea el mecanismo que originó ese edema. Este es como los mecanismos del edema sistémico. Cuando hay falla cardíaca, por ejemplo, los pacientes van a tener aumento en la presión hidrostática y va a haber edema hacia los tejidos, o puede disminuir el flujo de sangre al riñón, que activa el sistema renina-angiotensina, retiene sodio y retiene agua y aumenta el volumen sanguíneo. Entonces pues también va a haber edema porque aumenta después la presión hidrostática. Cuando el paciente tiene falla hepática, malnutrición o síndrome nefrótico, pues disminuye la albúmina en el plasma, van a disminuir las proteínas y disminuye la presión osmótica, y entonces otra vez va a haber edema. Cualquiera de estas cosas que se active van a producir una salida de líquido de los vasos hacia el espacio extravascular. Cuando hay edema por un incremento en la presión hidrostática, usualmente es por alteraciones en el retorno venoso. Esto es importante que lo recuerden o que se lo sepan de memoria, porque cada vez que les pongan, por ejemplo, les pueden poner un paciente que tiene cirrosis y tiene ascitis. ¿Cuál será la causa de esa ascitis? Un incremento en la presión hidrostática, una disminución en la presión osmótica, o una retención de sodio o una obstrucción linfática. Disminución en la presión osmótica. ¿Por qué? Porque, no sé, o sea, como está falla en el hígado, no se están produciendo proteínas. Tiene falla hepática y no se producen proteínas, pero más importante, tiene otro problema, tiene cirrosis. Como que las proteínas son lo menos, de hecho, porque es la cirrosis, ¿qué produce? Fibrosis, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con los vasos que están aquí en el abdomen? La mesentérica, ¿para dónde drena? Salen. La mesentérica se supone que drena hacia el hígado, ¿no? Se va hacia el hígado y luego se va a la vena acá. Bueno, si lo estás tapando porque está todo fibroso y no puede pasar, ¿qué pasaría ahí? No hay retorno. Entonces hay aumento en la presión hidrostática. Entonces, para eso es que se sepan los conceptos, para que sepan. Por ejemplo, Confusa esa. O sea, porque también podría ser lo de las proteínas. no tanto. Por ejemplo, es más fácil que sea por un incremento en la presión hidrostática que sea por disminución en la presión osmótica. A lo mejor si les preguntaran de la coagulación, ahí sí. Que no, pues es que eso tiene que ver todo con que no hay factores porque el hígado está dañado. Pero ese hígado funciona mal, pero funciona. El problema es que no pasa. O sea, no puedes, ni sale lo que se produce, ni entra lo que tiene que entrar. Entonces, más o menos así. Cuando hay una disminución en la presión osmótica, por ejemplo, cuando se pierde albúmina, ya sea porque el paciente tiene pérdida por la orina o porque el paciente no está recibiendo los nutrientes adecuados, pues hay pérdida en la presión osmótica y entonces hay salida otra vez de líquido hacia los tejidos. Cuando hay retención de sodio y agua, usualmente tiende a haber incremento en el líquido, que hay aumento en la presión hidrostática, y también hay disminución en la presión osmótica, porque ahí, cuando empieza a haber incremento de agua, hay dilución. Esto es lo que a mí se me hace más complicado. Y siempre cuando hay falla renal es donde como que tienen que dilucidar bien, por ejemplo, qué medicamentos les producen disminución en la presión hidrostática, cuáles los producen disminución en la presión osmótica, porque eso va a hacer que el paciente tenga edema o no. Y cuando hay obstrucción linfática, que de plano no haya quien recoja el líquido que se está saliendo al tejido extravascular, entonces va a haber lo que se conoce como linfedema. Entonces, lo que les estaba diciendo ahorita, pues es eso. Cuando la presión hidrostática está aumentada, puede ser en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva y pacientes que tienen trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda es la que está arriba, en los vasos grandes. ¿Ok? Como los pacientes que tienen, por ejemplo, varices en miembros inferiores, pueden tener incremento en la presión hidrostática. Los pacientes que tienen presión osmótica disminuida en el plasma son los que tienen síndrome nefrótico y los que tienen también hepatopatía crónica. La obstrucción linfática se ve más en pacientes con neoplasias o que se les hizo un vaciamiento ganglionar, usualmente neoplásico, pero les pudieron haber quitado un pedazo de tejido de axilar y que vayan ganglios y entonces se empiezan a hincharse. Pacientes que tienen retención de sodio y agua, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes que tienen secreción inadecuada de hormona antidiurética y en la inflamación. Esto es más por la vasodilatación.
Este es un señor de 48 años. ¿Qué tiene? Edema Edema palpebral. El edema palpebral, ¿a qué se ve asociado? Usualmente se ve asociado a daño renal porque disminuyen las proteínas y entonces hay retención de sodio y agua y el paciente se va a ver así. Pues es una mujer que tuvo una mastectomía radical modificada, o sea que le quitaron la mama y le quitaron todo el tejido de la axila. De hecho aquí está todo cicatrizado porque probablemente recibió radioterapia. Y vean cómo está un brazo pequeñito y otro como más grande. ¿Qué tiene ese paciente? ¿Linfedema? Ese paciente tiene linfedema. Paciente de 62 años con alcoholismo. Tiene eso. Tiene ascitis. Y luego ese. ¿Qué órgano es? Cerebro. ¿Y qué tiene? Edema. Edema. Nomás tiene edema. Cuando el edema, así como lo vimos cuando vimos inflamación, que se veía blanco entre el tejido, pues ya eso ustedes lo van a identificar como edema. Cuando hay algo que haga que los vasos se dilaten o que el flujo vascular se corte, entonces podemos tener estos tres fenómenos. Hiperemia, cuando hay dilatación arteriolar y hay un flujo sanguíneo aumentado, que con el puro calor pueden tener hiperemia, como quemaduras, con pacientes, por ejemplo, que tienen algún proceso inflamatorio o alérgico, pueden tener hiperemia. Cuando hay congestión, cuando el proceso se reduce el flujo sanguíneo por un proceso pasivo. Por ejemplo, si ustedes se cortan aquí, bueno, no se lo cortan, una liga. tapan un poquito, se ponen una liga en el flujo vascular de un dedo, se les empieza a poner morado porque está congestivo. Entonces, más o menos siempre o relacionen la congestión con la falta del flujo de oxígeno porque se acumula o se pierde el retorno venoso. Y la hemorragia pues va a ser extravasación de sangre al intersticio o al espacio vascular, que eso nada más es lo que ya han visto muchas veces en los tejidos, que se vean eritrocitos dispersos en el tejido. Ajá. Y entonces, ese es un micro. El micro ni es tan bueno, pero el macro sí. ¿Qué órgano es? Hígado. Es un hígado. El hígado tiene como que este aspecto, ¿saben cómo se llama este aspecto? Algo café. Como en nuez moscada. Nuez ¿Y a qué se moscada. debe la nuez moscada? Perdón. Hay edema y hay necrosis de las células que están más lejos de... Ajá, hay como que está perdido el flujo y entonces tiene necrosis cerca de las venas centrales. Por eso se ve como puntitos, ¿ok? Eso es todos lo vemos, la hiperemia es los procesos inflamatorios, cualquier proceso que produzca vasodilatación como las quemaduras, procesos por ejemplo alérgicos también porque van a producir dilatación vascular. ¿Eso qué es? Es un Estómago. en esófago, es un esófago. Esófago. Y tiene también hiperemia. Una biopsia de un paciente que tiene hipertensión portal y ese es su estómago, es una biopsia del estómago que se veía como le mencionan los clínicos como en sandías. Ya ven que la sandía se ve como rayada, así. Se ve hiperémico y luego blanco, hiperémico y blanco, porque hay muchos vasitos que están congestivos. ¿Sí alcanzan a ver ahí los vasos congestivos o no? No. Bueno. ¿Para dónde es la luz del estómago? Hacia arriba. ¿Y por qué se Acá. pone congestivo en rayas? Como que es el patrón que hace por los pliegues, como que donde está plegado se empieza a poner congestivo y donde no hay pliegues se hace rojo. Y donde hay pliegue pues se queda normal, entonces como que se va haciendo como si fuera una cebra, pero pues le dicen de sandía, o en watermelon. Y estos son, vean cómo los vasitos, todos los vasitos capilares se pueden ver, están dilatados y aparte tienen adentro eritrocitos. Así van a reconocer la congestión vascular.
No solamente que vean un vaso dilatado, sino que lo vean lleno de sangre. ¿Es congestión? Esto es congestión, pero este es capilar. ¿Qué órgano era, perdón? Estómago. ¿Cómo? Es que yo pensé que eran caliciformes. ¿Cuál? O sea, las Los que vasos. señal- Ajá. ¿Los vasos? Ujú. Las que señaló yo juraba. Ah, que ok. eran Las caliciformes, acuérdense que las van a ver en el epitelio. Está muy grande. Entonces están muy en la lámina propia. Ah, ok. Ok, entonces como están en la lámina propia, de hecho es más un hallazgo para que vean la congestión desde que está en vasos pequeños, como en capilares aquí, o cuando está en vasos grandes, pues van a ver el vaso y lleno de sangre. ¿Ok? Un paciente, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca congestiva va a tener alteraciones en el retorno venoso y entonces pues empiezan a tener Cianosis. equimosis y se van a ver, se va a ver como cianótico el paciente en los dedos porque no tiene flujo adecuado del hemoglobina. Pacientes que tienen congestión visceral, que este es parecido al hígado que veíamos ahorita, empieza a tener como acumulación de sangre alrededor de la vena central y hace otra vez el hígado en nuez moscada. Cuando este ya se vuelve grave, pues entonces todo este pedazo que está todo rojo, nada más se necrosa, porque ya no hay adecuado flujo de oxígeno. Muy bien. ¿Más o menos les quedó claro? La congestión, el edema, que nada más es que haya líquido en los tejidos, el eritema, que nada más es que haya vasodilatación, y la hemorragia. La hemorragia, esa pues ya la habían visto. El eritema, la congestión. ¿Verdad? O sea, Congestión vascular va a ser un vaso dilatado con eritrocitos adentro. ¿Ok? Eritema, solamente dilatación vascular. Que eso lo van a ver más como macroscópico, lo van a ver en una endoscopía, o lo van a ver en la piel de un paciente, o lo van a ver en las escleras. ¿Ok? Y hemorragia, pues que se extravasan los eritrocitos del espacio vascular. ¿Sí? Todo eso es como la primera parte de las alteraciones hemodinámicas. ¿Cómo vamos a hacer para que si va a haber un proceso, por ejemplo, de hemorragia, se detenga y no el paciente no se muera? Pues bueno, ya lo vamos a ver primero con la hemostasia. ¿Ok? La hemostasia es lo normal y los problemas de la hemostasia, la patología de la hemostasia, que son las alteraciones en la coagulación, son las que van a hacer que el paciente o tenga un estado hipercoagulable o hipocoagulable. Y eso lo vamos a ver en el tejido también y lo vamos a ver en la próxima clase. ok. Y la práctica se la traen también para la próxima clase. Y ya. Van a seguir siendo igual los PDF que usted nos